Ella no sabe leer ni escribir, señor juez. Es una mujer de campo, se va a confundir con los papeles. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo, Fabián, resonando en la sala fría como un latigazo. Soy Ernestina, tengo 74 años y he vivido bajo la máscara del silencio. Pero hoy, en mi bolso viejo, traigo un papel que hará temblar los cimientos de su mentira. Sí, el aire acondicionado del tribunal zumbaba como una mosca molesta, metiéndose en mis oídos, intentando distraerme. Pero yo estaba concentrada. Estaba sentada en una silla de madera dura, de esas que te hacen doler la espalda después de 5 minutos, con las manos cruzadas sobre mi regazo. Mis manos, llenas de manchas por el sol y deformadas por décadas de fregar pisos y retorcer trapos, eran la única prueba que Fabián necesitaba para su teatro. Para él, esas manos solo servían para el trabajo bruto, no para sostener un libro y mucho menos para entender el mundo. Míralo ahí parado, con ese traje azul marino que seguramente compró con el dinero que le presté hace 3 meses y que olvidó devolverme. Fabián siempre fue guapo, sacó los ojos de su padre, pero la boca apretada y mentirosa, esa no sé de dónde la sacó. A su lado estaba Gisela, mi nuera, revisando su teléfono con uñas largas y pintadas de un rojo violento. Ni siquiera se dignó a mirarme cuando entraron. Para ellos, yo ya no soy una persona. Soy un obstáculo, un mueble viejo que ocupa espacio en la casa grande que construimos con tanto esfuerzo mi difunto esposo y yo, y que ahora quieren vender para pagar sus deudas de juego y lujos. La sala olía a cera vieja y a miedo. Siempre he pensado que los tribunales huelen a miedo. Delante de nosotros, el juez, un hombre calvo con lentes gruesos que le hacían los ojos pequeños, revisaba unos expedientes con aire de aburrimiento. Para él, este era otro caso más de familia. Un hijo preocupado por la demencia de su madre anciana. Así lo habían planteado en la demanda. Incapacidad mental por senilidad avanzada. Qué palabras tan grandes para decir que quieren robarme. Señora Ernestina Valdivia, dijo el juez sin levantar la vista. Estamos aquí para evaluar la solicitud de tutela presentada por su hijo, el señor Fabián Torres. Iba a responder, iba a decir presente o buenos días, como me enseñaron las monjas cuando era niña. Pero el abogado de mi hijo, un tipo joven con gomina en el pelo y sonrisa de tiburón, se adelantó. Su señoría, si me permite, interrumpió el abogado, haciendo un gesto teatral con la mano. Mi cliente solicita que se dispense a la señora Valdivia de declarar extensamente. Como se indica en el informe adjunto, su capacidad cognitiva está muy deteriorada. Además, y esto es crucial para el manejo de los bienes, la señora es analfabeta funcional. No entendería los términos legales. Sería cruel exponerla a esto. Sentí un fuego subirme por el cuello. No era vergüenza, era ira. Una ira roja y caliente que no sentía desde hacía años. Miré a Fabián. Él estaba asintiendo con la cabeza, poniendo cara de pena, como si le doliera en el alma tener una madre ignorante. «Es verdad, juez», dijo Fabián, y su voz tembló con una falsedad que me dio náuseas. «Mi madre trabajó toda la vida en la limpieza. Es una mujer buena, de pueblo, pero nunca fue a la escuela. Ella no sabe leer ni escribir. Apenas si sabe firmar con una cruz o un garabato. Si le da esos documentos, se va a asustar. Lo mejor es que yo me haga cargo de todo. Por su bien. Por su bien». ¿Cuántas maldades se han hecho en la historia de la humanidad con esa frase? Me quedé inmóvil. Recordé el peso de los baldes de agua, el olor a lavandina que se me impregnaba en la piel hasta los huesos cuando trabajaba en la Universidad Nacional. Fabián tenía razón en una cosa. Trabajé limpiando. Fui la mujer invisible que pasaba la mopa por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras a las 5 de la mañana y a las 10 de la noche. Lo que Fabián no sabía, lo que nunca se molestó en preguntar porque estaba demasiado ocupado, avergonzándose de mi delantal gris, era lo que yo hacía en mis horas de descanso, o lo que hacía con los libros que los estudiantes ricos tiraban a la basura porque tenían una hoja doblada. Nunca le conté. Al principio, porque no quería que se sintiera menos. Yo quería que él estudiara, que fuera alguien. Yo ahorraba cada centavo para sus libros, para sus uniformes, para esa universidad privada que él tanto quería porque la pública es de pobres, decía. ¡Qué ironía! Yo limpiaba la pública y me nutría de ella.
Él iba a la privada y salió hueco. Cuando él se fue de casa, yo ya estaba sola. Su padre había muerto hacía 2 años. El silencio de la casa era insoportable, así que busqué ruido en las palabras. Me inscribí en el programa de educación para adultos de la misma universidad donde limpiaba. Las secretarias me miraban raro al principio. Doña Ernestina, ¿usted quiere estudiar? Sí, quería. Y vaya si estudié. Me comí los libros. Devoré la historia, la gramática, la literatura universal. Me gradué con honores a los 68 años. Pero no hice fiesta. No invité a nadie. ¿A quién iba a invitar? ¿A Fabián, que solo me llamaba para pedirme dinero? Guardé el título en un tubo de cartón, en el fondo del armario, detrás de las sábanas viejas. Era mi tesoro, mi secreto, mi orgullo privado. Y ahora ese secreto me quemaba en el bolso. El juez miró a Fabián y luego me miró a mí. Sus ojos detrás de los lentes gruesos mostraron un destello de lástima. Eso fue lo que más me dolió, la lástima. Me veía como una viejita indefensa, una campesina perdida en la gran ciudad, una mujer que necesitaba ser guiada como una oveja ciega. «Señora Valdivia», dijo el juez, hablando despacio y con voz alta, como si yo fuera sorda además de tonta. ¿Entiende usted por qué estamos aquí? Su hijo dice que usted no puede administrar sus bienes, que la casa y los terrenos de la costa corren peligro, porque usted... Bueno, porque usted no tiene la instrucción necesaria. Gisela soltó una risita nerviosa y se tapó la boca. Fabián le dio un codazo suave, pero yo lo vi. Se sentían ganadores. Ya se veían vendiendo mi casa, esa casa con el jardín de hortensias que tanto cuido, para comprarse un apartamento en un barrio de moda y un coche nuevo. Apreté mi bolso contra mi pecho. Dentro, mis dedos rozaron el cuero frío de mi estuche de anteojos y, junto a él, el papel doblado. No era el título original, ese estaba enmarcado ahora en mi mente, pero era una copia certificada y algo más, una carta. Una carta que escribí anoche, con mi pluma fuente de plata, esa que me regaló el decano cuando me jubilé. «Señor juez», dijo el abogado de nuevo impaciente, «creo que es evidente». La señora no responde. Está desorientada. Solicito que se proceda a la firma de la tutela temporal inmediatamente. Mi cliente tiene prisa, tiene compromisos laborales. Un momento, dijo el juez, levantando la mano. Señora Ernestina, necesito que me conteste. ¿Es cierto lo que dice su hijo? ¿Usted no sabe leer? El silencio se hizo espeso en la sala. Podía escuchar el tic-tac de un reloj de pared que no veía por ninguna parte. Fabián me miraba fijamente, con los ojos entrecerrados, transmitiéndome una orden silenciosa. «Cállate, vieja, no lo arruines, déjame tomar el control». Era la misma mirada que ponía cuando era niño y rompía algo, esperando que yo asumiera la culpa ante su padre. Y yo siempre lo hacía, siempre lo protegí. Pero esa mujer, la madre abnegada que se dejaba pisotear para que su hijo no se manchara los zapatos, se había quedado en la puerta del tribunal. Respiré hondo. El aire olía a injusticia, pero también olía a oportunidad. «Fabián», dije. Mi voz salió un poco ronca, así que me aclaré la garganta y volví a empezar, esta vez con la firmeza de quien ha declamado poemas de Neruda en soledad. «Fabián dice que no sé leer». El juez se reclinó en su silla, sorprendido por mi tono. No era el tono tembloroso de una anciana asustada. Era un tono sereno, medido. «Así es, señora», dijo el juez. «Él afirma que usted es analfabeta». «Mi hijo olvida muchas cosas, su señoría». Continué, sin mirar a Fabián, manteniendo la vista fija en el juez. Olvida quién le pagó la carrera. Olvida quién le cuidó cuando tuvo hepatitis. Y sobre todo, olvida que las personas no somos estatuas. Cambiamos, crecemos, aunque tengamos el pelo blanco. Fabián se levantó de un salto. «Señor juez, mi madre está desvariando. Empieza con sus historias del pasado. Es parte de la demencia. Se pone agresiva y confusa. Por favor, terminemos con esto». «Siéntese, señor Torres», ordenó el juez con un golpe de mazo que resonó como un trueno seco. «Deje hablar a su madre». Fabián se sentó, pero estaba rojo de furia. Gisela dejó de mirar el teléfono y me miró con la boca abierta, como si de repente me hubieran salido cuernos. Yo seguí.
sintiendo cómo cada palabra me devolvía un poco de la dignidad que me habían intentado arrancar esa mañana. Es curioso, señor juez. Se dice que la ignorancia es atrevida. Mi hijo cree que la sabiduría solo viene en envases caros y brillantes. Cree que porque mis manos han tocado lejía y tierra, mi cerebro está seco. Él le mintió. No solo le mintió a usted, se mintió a sí mismo toda su vida para sentirse superior a la mujer que le dio la vida. Me incliné hacia adelante y abrí el cierre de mi bolso. El sonido del cierre, zip, fue agudo y cortante en el silencio de la sala. Señora, ¿qué hace?, preguntó el abogado nervioso. Voy a responder a la pregunta del juez, dije con calma. Metí la mano y saqué mis anteojos de lectura, esos que Fabián nunca me vio usar porque él nunca venía a visitarme, y si venía, yo los escondía por costumbre, por no romper el papel de madre sencilla que él necesitaba que yo actuara. Me los puse despacio. Luego, saqué el documento doblado en 4 partes. Era un papel pesado, de buena calidad. Lo desdoblé con cuidado, alisando los pliegues sobre la mesa de madera frente a mí. Mi hijo dice que no sé leer ni escribir, repetí, pasando la mano por el papel. Dice que firmaría cualquier cosa porque no entiendo. Levanté la vista y clavé mis ojos en los de Fabián. Por primera vez en la mañana, vi miedo real en su cara. No el miedo a perder dinero, sino el miedo a lo desconocido. Él no sabía quién era la mujer que tenía enfrente. Había convivido con una sombra, y ahora la sombra se estaba iluminando. «Su señoría», dije, y mi voz llenó la sala con una dicción perfecta, pronunciando cada consonante, cada vocal con la precisión de una profesora. Me gustaría presentar esto como evidencia, no solo de mi capacidad mental, sino de la profunda deshonestidad de quien solicita mi tutela. El juez frunció el ceño, intrigado. Extendió la mano. «Acérquelo, por favor». Me levanté. Mis rodillas chasquearon un poco, pero me mantuve erguida como una columna. Caminé los 3 pasos que me separaban del estrado y le entregué el documento al juez. «¿Qué es esto?», preguntó el juez, ajustándose los lentes. «Léalo, por favor», le pedí. «Léalo en voz alta, para que mi hijo, que sí sabe leer pero parece que no sabe entender, escuche bien». El juez tomó el papel. Hubo un segundo de silencio mientras sus ojos recorrían las líneas impresas y los sellos oficiales. Sus cejas se levantaron, casi hasta tocar su línea de cabello. Miró el papel, me miró a mí y volvió a mirar el papel. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, asomó en la comisura de sus labios. El abogado de Fabián se removió incómodo en su silla. Fabián estaba pálido, con las manos apretadas en puños blancos sobre la mesa. «¿Qué pasa? ¿Qué es ese papel?», preguntó Fabián, con la voz estrangulada. El juez se aclaró la garganta, adoptando un tono solemne. «Este documento», comenzó el juez, «es un título oficial expedido por la Universidad Nacional». Fabián soltó una risa nerviosa, incrédula. «¿Qué? ¿Un título de qué? ¿De curso de cocina? ¿De costura?». El juez lo miró con severidad, callándolo con la mirada. Luego volvió a leer, y su voz resonó clara y potente, llegando hasta el último rincón de la sala, hasta el último rincón de la conciencia podrida de mi hijo. En ese momento supe que la Ernestina sumisa había muerto. La mujer que estaba de pie en el tribunal no era una víctima. Era una tormenta que había estado esperando 74 años para desatarse. Y la primera gota de lluvia estaba a punto de caer sobre la cabeza de mi hijo. «Señor Torres, escuche con atención», dijo el juez. «El documento certifica que la señora Ernestina Valdivia ha completado los estudios correspondientes y se le otorga el título de...». El juez hizo una pausa dramática, y yo sentí cómo mi corazón latía fuerte, no de miedo, sino de triunfo. El momento había llegado. Licenciada en Letras Hispánicas, con especialización en Literatura del Siglo de Oro, graduada con honores, summa cum laude. La voz del juez retumbó en las paredes de madera, rebotando contra el techo alto y cayendo como plomo derretido sobre la nuca de mi hijo. «¿Qué?», fue lo único que Fabián pudo articular. Su boca se movía como la de un pez fuera del agua, buscando aire, buscando una explicación lógica que encajara en su pequeño mundo de prejuicios. «Aquí está el sello de la rectoría, la firma del ministro de Educación y la fecha»,
De hace apenas 6 años, continuó el juez, bajando el papel lentamente. Señora Valdivia, debo decir que es impresionante. Gisela, mi nuera, dejó caer el teléfono sobre su regazo. El ruido sordo del aparato golpeando sus piernas huesudas fue el único sonido que compitió con mi respiración tranquila. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un abrigo mojado que llevé puesto durante décadas. Es falso, masculló Fabián, poniéndose de pie de nuevo, con las venas del cuello hinchadas. Es una falsificación. Seguramente pagó a alguien en el mercado negro. Señor juez, mi madre apenas sabe sumar el cambio del supermercado. Esto es una estafa procesal. El juez se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Ya no había lástima en su mirada cuando se dirigió a mí, sino un respeto cauteloso, casi reverencial. Luego miró a Fabián con la frialdad de un verdugo. Señor Torres, dijo el magistrado con voz gélida, acusar de falsificación de documentos públicos sin pruebas es un delito grave. Y acusar a una mujer que acaba de presentar una credencial académica superior a la que usted probablemente posee es, además de temerario, patético. La solicitud de interdicción por incapacidad mental queda desestimada de inmediato. Señora Valdivia, usted es libre de disponer de sus bienes y de su vida como le plazca. Se levanta la sesión. El golpe del mazo fue el punto final de una oración que había durado demasiado tiempo. Me levanté sin mirar a mi hijo. Recogí mis cosas con calma, el estuche de los lentes, el pañuelo bordado y mi título, que volví a doblar con la delicadeza con la que se trata a un recién nacido. Caminé hacia la salida. Sentí una mano sudorosa agarrarme del brazo justo antes de cruzar la puerta doble. Mamá, espera. Era Fabián. Su tono había cambiado. Ya no era el dueño del mundo. Era el niño que acaba de romper el jarrón favorito de la abuela. No sabía... ¿por qué no me dijiste? Esto fue un malentendido. Gisela y yo solo queríamos protegerte. Me solté de su agarre con un movimiento seco. Me acomodé la chaqueta de lana, esa que me tejí yo misma el invierno pasado, punto por punto, mientras él gastaba mi pensión en apuestas deportivas. Lo que tú querías, Fabián, era enterrarme antes de tiempo, le dije, mirándolo a los ojos, notando por primera vez las patas de gallo que le surcaban el rostro. Estaba envejeciendo y lo estaba haciendo con amargura. Y sobre leer, te recomiendo que leas El Rey Lear. Quizás aprendas algo sobre hijos ingratos antes de que sea tarde. Lo dejé ahí, plantado en el pasillo del tribunal, con la boca abierta y las manos vacías. Salí a la calle y el sol del mediodía me golpeó en la cara. Nunca el smog de la ciudad me había parecido tan dulce. No tomé el autobús de regreso. Hice algo que no había hecho en años. Levanté la mano y paré un taxi. A la colonia Los Álamos, por favor, le dije al chofer. Me recosté en el asiento trasero y cerré los ojos. La adrenalina empezaba a bajar y en su lugar llegaba una claridad mental afilada como un cuchillo de carnicero. Durante el trayecto evalué mis recursos, no los económicos, que sabía que estaban mermados por las rapiñas constantes de Fabián, sino mis recursos internos. Durante años había aceptado mi papel de la viejita. Es una trampa cómoda. Cuando eres vieja, te vuelves invisible. La gente habla delante de ti como si fueras un mueble. En la universidad, cuando limpiaba los pizarrones llenos de tiza con fórmulas y conjugaciones, los catedráticos discutían sus problemas maritales, sus intrigas políticas y sus miedos más profundos sin percatarse de que la señora de la limpieza estaba ahí, absorbiendo cada palabra. Aprendí mucho más que literatura en esos pasillos. Aprendí sobre la naturaleza humana. Aprendí que el que grita suele tener miedo y que el que calla suele estar observando. Yo había callado durante 74 años. Al llegar a casa, la vi con otros ojos. Era una construcción sólida de los años 60, con fachada de piedra y un jardín delantero donde mis hortensias azules peleaban contra la mala hierba que Fabián prometió cortar y nunca cortó. Esa casa era mi patrimonio, el sudor de mi esposo Rogelio, cada ladrillo pagado con horas extras y espaldas dobladas. Entré y el silencio me recibió. Pero ya no era un silencio opresivo. Era el silencio de una biblioteca antes de abrir sus puertas. Fui directo a mi habitación. Cerré la puerta con pasador,
Otra costumbre que adquirí cuando Gisela empezó a visitarme y a revisar mis cajones buscando joyas. Y me senté frente a mi viejo escritorio de roble. Abrí el cajón inferior, el que tiene el fondo falso que Rogelio me construyó años atrás para guardar los ahorros de emergencia. Allí, envuelto en una franela roja, estaba mi verdadero cetro de poder. No era dinero, ni joyas. Era una colección de plumas estilográficas antiguas que fui rescatando de la basura o comprando en mercadillos de antigüedades con mis propinas. Las restauraba yo misma. Aprendí viendo tutoriales en las computadoras de la biblioteca cuando los estudiantes se iban a almorzar. Saqué mi favorita, una Parker de los años 50, color verde esmeralda con el plumín de oro. Pesaba en mi mano. Era fría y sólida. La cargué con tinta negra, un ritual que siempre me calmaba. El olor a tinta fresca es, para mí, el olor de la posibilidad. Saqué un cuaderno de contabilidad, uno de esos de tapa dura y hojas cuadriculadas que venden en la papelería de la esquina. Fabián pensaba que yo usaba estos cuadernos para anotar recetas de cocina o números de teléfono de mis amigas de la iglesia. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de números, fechas y observaciones escritas con mi caligrafía impecable, redonda y firme. 12 de marzo. Fabián solicita 5,000 para reparación del coche. Nota: el coche no tiene averías visibles. Lo vi conduciendo al día siguiente sin problemas. 04 de abril. Retiro de mi tarjeta de débito por $2,500 en una licorería. Fabián dice que fue un error del banco. 20 de mayo. Gisela se lleva el juego de té de plata de la abuela para limpiarlo. Nunca regresó. Pasé las páginas. Era una crónica detallada del desfalco. No era senilidad, era espionaje. Yo sabía exactamente cuánto me habían robado, peso por peso, mentira por mentira. Había dejado que sucediera, en parte por culpa, en parte por ese amor ciego de madre que espera que el hijo cambie, que se dé cuenta, que madure. Pero la escena en el tribunal había roto ese cristal. Al intentar declararme incapaz, Fabián había cruzado una línea sagrada. No solo quería mi dinero, quería anular mi existencia. Quería borrar mi mente para justificar su codicia. Tomé la pluma y escribí la fecha de hoy en una hoja nueva. Hoy, mi hijo murió, y nació un extraño con su cara. La tinta negra brillaba sobre el papel blanco, definitiva y cruel. Me quedé mirando la frase. Era dura, sí, pero necesaria. Tenía que separar a mi bebé del hombre de 40 años que intentó destruirme hoy. Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba un té fuerte para seguir pensando. Mientras el agua hervía, miré mi reflejo en la ventana oscura que daba al patio trasero. Vi a una mujer baja, con el pelo blanco recogido en un chongo severo, vestida con ropa sencilla, pero los ojos detrás de las arrugas brillaban con una inteligencia feroz. La invisibilidad de la vejez había sido mi escudo, pero ahora sería mi arma. Fabián y Gisela creían que el show del tribunal había terminado. Seguramente ahora estarían en su casa, bebiendo algo fuerte, diciéndose a sí mismos que la vieja tuvo suerte, que el juez era un blando. Pensarían que volvería a ser la misma madre dócil mañana, que les perdonaría como siempre les perdoné todo. No tenían idea. Regresé al escritorio con mi taza humeante. Era hora de trazar el plan. No podía echarlos de mi vida de golpe. Legalmente era complicado y, emocionalmente, sabía que sería una guerra de desgaste. Si los confrontaba directamente con gritos, ellos jugarían la carta de la víctima, dirían que soy agresiva, que el juez se equivocó. No, mi estrategia tenía que ser sutil, tenía que ser académica. Recordé mis clases de semiótica, el signo y el significado. Ellos veían el signo madre anciana y le daban el significado debilidad. Yo tenía que cambiar el significado sin cambiar el signo, al menos no todavía. Tomé la pluma de nuevo y empecé a trazar un diagrama en el papel. En el centro escribí: la casa. De ahí salían flechas. Finanzas. Legado. Deudas de Fabián. La incapacidad. Sabía que Fabián tenía deudas de juego. Lo había escuchado discutir por teléfono en el jardín, pensando que yo estaba sorda frente al televisor. Mencionó a un tal el Turco. Gente peligrosa. Si Fabián estaba desesperado por vender mi casa, era porque el agua ya le llegaba al cuello. Si yo simplemente me negaba a vender, él se volvería más agresivo, quizás violento.
Si le daba el dinero, nunca pararía. Tenía que cortar la fuente, pero también tenía que protegerme físicamente. Miré hacia la estantería donde, camuflados detrás de unas cajas de zapatos viejos, guardaba mis libros de Derecho Romano y Código Civil. Nunca ejercí, claro, mi título era en letras, pero la curiosidad es un vicio que no respeta disciplinas. Durante mis años en la universidad, me hice amiga de doña Martita, la secretaria del Archivo General. Ella me dejaba entrar a leer expedientes viejos cuando terminaba de trapear. «El conocimiento es poder, Ernestina», me decía ella mientras compartíamos un sándwich de jamón. «¿Qué razón tenías, Martita?» Empecé a redactar una lista de acciones. 1. Auditoría total. Mañana iría al banco. No como la viejita que pide ayuda al cajero para usar el cajero automático, sino como la titular de la cuenta exigiendo un historial detallado de los últimos 5 años. 2. Cambio de cerraduras. Era domingo, pero conocía a un cerrajero en el barrio, el hijo de la señora Paca, que me debía un favor por haberle ayudado a escribir su carta de recomendación para la policía. 3. El testamento. Mi testamento actual dejaba todo a Fabián. Eso tenía que cambiar. Y no solo cambiarlo, tenía que hacerle saber que había cambiado, pero sin decírselo. El miedo a perder la herencia es un motivador más fuerte que el amor para gente como él. Pero faltaba algo más inmediato. Necesitaba demostrarles que la dinámica había cambiado dentro de estas 4 paredes. Sonó el teléfono fijo. El timbre estridente rompió mi concentración. Lo dejé sonar 3 veces. 4, 5. Sabía quién era. Fabián, intentando tantear el terreno, ver si yo estaba llorando, si estaba asustada. Levanté el auricular lentamente. «¿Bueno?», dije, con voz neutra. «Mamá, soy yo». La voz de Fabián sonaba pastosa. «Oye, estamos preocupados. Te fuiste muy rápido. ¿Estás en casa? Vamos para allá a cenar. Llevamos pizza. Para celebrar que todo salió bien, ¿no? Que no estás mal de la cabeza». La audacia me dejó sin aliento por un segundo. ¿Celebrar? ¿Quería celebrar que falló en su intento de declararme interdicta? Era un maestro de la manipulación. Quería entrar en la casa, normalizar la situación, hacer como que nada pasó para volver a tener el control. Miré mi pluma verde sobre el cuaderno, junto a la lista de robos. «No vengas, Fabián», dije. «¿Cómo? Pero mamá, tenemos que hablar. Gisela está muy apenada». «Dije que no vengas», interrumpí, y esta vez dejé que mi voz de profesora, esa que usé para declamar en mi examen final, saliera a flote. «He cambiado la cerradura mental de esta puerta, hijo, y la física la cambiaré mañana. Hoy estoy ocupada». «¿Ocupada? ¿Haciendo qué?», soltó una risita nerviosa. «¿Tejiendo?». Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «No, estoy corrigiendo». «¿Corrigiendo qué?». «Errores, Fabián. Estoy corrigiendo errores acumulados durante 40 años, y me temo que tú eres el error más grande de mi cálculo». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me sentí temblar, pero no era miedo. Era la vibración de una maquinaria vieja que se pone en marcha después de décadas de óxido. Mis manos, esas manos deformadas por el trapo y la lejía, tomaron la pluma con firmeza. Miré la pared frente a mí, donde antes colgaba una foto de Fabián en su graduación de preescolar. La quité. En el clavo desnudo, colgué mentalmente mi título universitario. Era hora de la cena. No iba a esperar pizza fría traída por traidores. Me prepararía un banquete. Abrí la nevera, saqué huevos, queso, verduras. Cociné para mí, tarareando una canción que no recordaba haber cantado desde que era joven. Mientras picaba la cebolla con precisión quirúrgica, me di cuenta de algo fundamental. Fabián había atacado a la mujer que él creía que yo era, una anciana analfabeta y débil. Pero al hacerlo, había despertado a la mujer que yo había escondido para no opacarlo. Ahora, con el cuchillo en una mano y mi pluma fuente en el bolsillo del delantal, entendí que la batalla apenas comenzaba. Él tenía la juventud y la falta de escrúpulos, pero yo tenía algo más peligroso. Tenía el tiempo, la paciencia de quien ha quitado manchas imposibles de pisos de mármol, y ahora, por fin, tenía la pluma para reescribir mi propia historia. Me senté a comer en la cabecera de la mesa, con la espalda recta. El primer bocado me supo a gloria. Mañana empezaría la ejecución silenciosa de mi plan,
Y la primera lección que Fabián aprendería sería gramática básica. Aprendería la diferencia entre ser el sujeto de la oración y ser el objeto directo de mi justicia. El sol de la mañana entró por la ventana de la cocina, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Antes, ese polvo me habría molestado. Habría corrido por el trapo húmedo para eliminar cualquier rastro de suciedad. Hoy, sin embargo, lo veía bailar en la luz como pequeñas partículas de libertad. Me serví el café en mi taza de porcelana, la buena, la que solo sacaba en Navidad, y esperé. A las 8 en punto sonó el timbre. No era el timbre insistente y desesperado de Fabián, sino 2 toques secos y respetuosos. «Buenos días, doña Ernestina», saludó Roberto, el hijo de la Paca, con su caja de herramientas en la mano. «Mi mamá me dijo que necesitaba un trabajo urgente y discreto». Roberto es un muchacho alto, de manos grandes y sonrisa fácil. Lo conozco desde que le limpiaba los mocos en la guardería comunitaria. Ahora es el mejor cerrajero del barrio. «Pasa, mijo», le dije abriendo la reja. «Necesito que cambies el bombín de la entrada principal y el del portón trasero. Y quiero que instales un cerrojo de seguridad, de esos que solo se abren por dentro». Roberto silbó bajito al ver la puerta. «¿Perdió las llaves, señor?» «No, Roberto», respondí, mirándolo a los ojos con esa nueva firmeza que había nacido ayer en el tribunal. «Las llaves viejas ya no abren las puertas de mi nueva vida. Quiero que nadie, absolutamente nadie que no tenga la copia nueva, pueda entrar, ni siquiera si dicen ser familia». ¿Me explico? El muchacho entendió al vuelo. En el barrio, las cosas se saben antes de que ocurran. Seguramente Paca ya le había contado los chismes sobre Fabián y sus deudas. Mientras Roberto taladraba y martillaba, desmantelando el acceso que mi hijo creía tener asegurado por derecho de sangre, yo me preparé para mi segunda batalla, el banco. Me vestí con cuidado. Nada de batas de casa ni vestidos florales desgastados. Elegí un traje sastre gris perla que compré en una liquidación hace 10 años y que me quedaba un poco holgado, pero digno. Me recoloqué el cabello en un moño impecable y como toque final deslicé en mi bolso la pluma fuente Parker verde esmeralda y mi título universitario enrollado. No sabía si lo necesitaría, pero funcionaba como un amuleto. Era mi espada en esta cruzada silenciosa. El banco estaba frío y aséptico, lleno de ese silencio murmurante que huele a dinero y ansiedad. Tomé mi número y me senté. Observé a la gente. Ancianos dormitando esperando su pensión, jóvenes pegados a sus celulares. Yo no dormité. Saqué un pequeño volumen de Las Moradas de Santa Teresa y me puse a leer, con la espalda recta como una vara. «¿Señora Valdivia?», llamó una voz femenina desde la ventanilla 4. Me acerqué. La cajera, una chica joven con demasiado maquillaje y cara de aburrimiento, ni siquiera me miró a los ojos. «Dígame, abuela, ¿viene a cobrar la pensión? Tenga la tarjeta lista que hay mucha fila». «No soy su abuela, señorita», dije con voz calmada pero proyectada, esa voz de auditorio que había ensayado en mi soledad. «Y no vengo a cobrar la pensión. Vengo a hablar con el gerente de la sucursal, el licenciado Godoy». La chica parpadeó, sorprendida por el tono. «El gerente está ocupado, señora. Si tiene una duda con su saldo, yo se la puedo». «No es una duda, es una auditoría», la interrumpí, apoyando las manos sobre el mostrador. «Y le sugiero que le avise al licenciado Godoy que la señora Ernestina Valdivia, titular de la cuenta de ahorros preferente número 40588, está aquí para discutir ciertas irregularidades fiduciarias antes de que decida elevar una queja a la Comisión Nacional Bancaria». Las palabras «Comisión Nacional Bancaria» obraron el milagro. La chica se puso pálida, tecleó algo furiosamente y levantó el teléfono. 2 minutos después, un hombre bajito y sudoroso, con corbata chueca, salió de una oficina de cristal con los brazos abiertos. «Doña Ernestina, qué milagro verla por aquí. Siempre viene su hijo a hacer los trámites. Pase, pase, por favor». Entré a la pecera de cristal. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte. Me senté y rechacé el café aguado que me ofreció. «Licenciado Godoy», empecé sacando mi libreta de contabilidad y mi pluma. «Vamos a revisar los movimientos de los últimos 2 años. Y quiero que me explique con detalle cómo es que hay autorizaciones de crédito a mi nombre que yo nunca firmé». El hombre tragó saliva. «Bueno, verá. Su hijo, el señor Fabián, traía los papeles firmados.
como él es cotitular. Era, corregí, desenroscando la tapa de mi pluma con un movimiento lento y deliberado. Fabián era cotitular. A partir de este momento, quiero revocar cualquier poder notarial, cualquier tarjeta adicional y cualquier acceso que él tenga a mis cuentas. Godoy se puso nervioso. Empezó a balbucear sobre trámites, tiempos de espera y verificaciones. Yo lo escuché en silencio, dejando que se enredara en su propia burocracia. Cuando terminó, le extendí una hoja que había redactado la noche anterior, usando un lenguaje jurídico impecable que aprendí leyendo los códigos civiles en los descansos de mi trabajo de limpieza. Aquí tiene la solicitud formal, fundamentada en los artículos pertinentes de la Ley de Instituciones de Crédito. Si usted no procede a bloquear las tarjetas adicionales de inmediato, consideraré que el banco es cómplice de un fraude contra una persona de la tercera edad. Y créame, licenciado, tengo mucho tiempo libre para hacer de esto un escándalo mediático. El gerente leyó la carta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver la redacción, el vocabulario técnico, la precisión de la sintaxis. Me miró, luego miró mi ropa sencilla, mis manos de trabajadora y volvió a mirar la carta. ¿Usted escribió esto?», preguntó, incrédulo. «La sintaxis es la arquitectura del pensamiento, licenciado», respondí con una media sonrisa. «Y mi edificio es muy sólido. Proceda, por favor». Salí del banco 40 minutos después. En mi bolso llevaba los comprobantes de cancelación de 3 tarjetas de crédito que Fabián usaba como si fueran suyas y el bloqueo de la cuenta de ahorros. Había dejado solo una cuenta activa para mis gastos, blindada con contraseñas que solo yo conocía. La ejecución silenciosa había comenzado. Fabián no recibiría una llamada mía gritándole, no. Él se enteraría de la peor manera posible, cuando intentara pasar la tarjeta. De regreso a casa, pasé por el mercado. Compré flores frescas, 1 kilo de carne de buena calidad y una botella de vino tinto. Si iba a estar sola, iba a estar bien acompañada por mí misma. Al llegar, Roberto ya había terminado. Las nuevas cerraduras brillaban bajo el sol del mediodía, doradas e impenetrables. Le pagué con gusto y le di una buena propina. «Gracias, señor. Si ese tal Fabián intenta forzarla, la puerta aguantará. Es acero reforzado». Me encerré en mi fortaleza. Pasé la tarde limpiando, pero no como antes. No fregaba para borrar mi existencia, sino para reclamar mi territorio. Saqué las cosas que Fabián había ido dejando en la casa a lo largo de los años. Unas cajas con revistas viejas de autos, unos trofeos de fútbol de la secundaria que él adoraba mirar con nostalgia, y ropa que Gisela había dejado olvidada en mi armario porque en su departamento no cabía. Metí todo en bolsas negras de basura. No las tiré. Las dejé apiladas en el porche, justo al lado de la entrada, como una barricada de recuerdos muertos. A las 7 de la tarde, el teléfono empezó a sonar. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. Luego paró. 10 minutos después sonó mi celular. Era él. Lo puse en silencio. Me serví una copa de vino y me senté en el sillón de lectura, abriendo una edición de El Quijote. Estaba en el capítulo donde el hidalgo lucha contra los molinos de viento. Fabián siempre pensó que yo era un molino, algo estático que podía usar para moler su grano. No sabía que yo era el gigante. El ruido de un motor frenando bruscamente afuera me sacó de mi lectura. Me asomé por la cortina, sin encender la luz de la sala para que no me vieran. Era el auto de Fabián. Se bajó dando un portazo. Gisela se quedó adentro, maquillándose en el espejo retrovisor, ajena a la tormenta que se avecinaba. Fabián caminó hacia la puerta con paso decidido, con esa arrogancia del que se cree dueño del mundo. Lo vi meter la llave en la cerradura. Giró. Nada. Empujó un poco y volvió a intentar. Nada. Lo vi sacar la llave, mirarla con el ceño fruncido, soplarle como si tuviera polvo y volver a meterla. Forcejeó. La frustración empezó a tensar sus hombros. «¡Mamá!», gritó, golpeando la madera con la palma de la mano. «¡Mamá, abre! La llave no sirve». Yo permanecí inmóvil en la penumbra de la sala, con mi copa de vino en la mano, observando la escena como quien mira una obra de teatro. «¡Ernestina!». Ya no era mamá, ahora era Ernestina. El respeto se le caía cuando la comodidad desaparecía. «Sé que estás ahí. Abre la maldita puerta».
Gisela bajó la ventanilla del auto. «¿Qué pasa, Fabi?», preguntó con su voz chillona. «No abre. La vieja cambió la chapa», bramó él, dándole una patada a la base de la puerta. Ese golpe me dolió, no físicamente, sino en el alma de la casa. Decidí que era momento de la confrontación indirecta. No abriría la puerta, pero haría acto de presencia. Encendí la luz del porche desde el interruptor interior. Fabián parpadeó, deslumbrado por el foco repentino. Luego me acerqué a la ventana lateral, la que tenía rejas de hierro forjado, y abrí el cristal apenas unos centímetros. «Buenas noches, Fabián», dije. Mi voz sonó tranquila, contrastando con su respiración agitada. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué cambiaste la cerradura?» «Tengo que entrar. Dejé unos papeles importantes en el escritorio del abuelo». Mentira. No había papeles. Solo buscaba la chequera que solía guardar ahí. «No hay papeles tuyos aquí, hijo», respondí. «Lo único tuyo que queda en esta casa está en esas bolsas negras que tienes a tus pies». Fabián bajó la mirada y vio las bolsas de basura. Pateó una y se abrió, derramando sus viejas revistas deportivas sobre el felpudo. «¿Estás loca?», gritó, acercándose a la ventana. «Gisela tenía razón, la demencia te está pegando fuerte. Ábreme ahora mismo o tiro la puerta. Si tocas esa puerta una vez más, llamaré a la patrulla», le advertí, y él se detuvo en seco. Sabía que yo conocía a medio cuerpo policial del barrio por mis años de líder vecinal, aunque él siempre se burlara de esas juntitas de viejas. «Y sobre los papeles, te sugiero que revises tu correo electrónico. El banco te ha enviado algunas notificaciones interesantes». Fabián palideció bajo la luz amarilla del porche. «¿El banco? ¿Qué hiciste?» «Hice lo que un tutor responsable haría», dije saboreando la ironía. «Protegí el patrimonio de una persona vulnerable de los depredadores. Las tarjetas están canceladas, Fabián, los poderes revocados, y la cuenta mancomunada, bueno, digamos que ahora es unipersonal». «No puedes hacerme esto», chilló, y su voz se quebró en un gallo ridículo. «Tengo deudas. El turco me va a matar si no le pago mañana. Necesito sacar dinero hoy». Ahí estaba. La verdad salía a flote como aceite en el agua. El turco. Mis sospechas confirmadas. No era una inversión, no era un negocio, eran deudas de juego y préstamos turbios. Sentí una punzada de miedo por él. El instinto materno queriendo correr, abrir la puerta, darle el dinero y salvarlo. Mis manos temblaron y casi solté la copa. «¡Es mi hijo!», gritaba una parte de mí. «Es tu verdugo», respondía la otra, la que tenía un título universitario y cicatrices en las rodillas. Respiré hondo. Si lo salvaba ahora, lo condenaba para siempre, y me condenaba a mí a la miseria. «Ese es un problema que tendrás que resolver con tu inteligencia, Fabián», dije, endureciendo mi corazón como si fuera una mancha difícil de sacar. «Tienes 2 brazos, 2 piernas y supuestamente una educación privada que me costó 20 años de fregar inodoros. Úsala». «Mamá, por favor», empezó a llorar, o al menos a fingir que lloraba, pegando la cara a los barrotes de la ventana. «Son peligrosos. Solo necesito 50,000 pesos. Te los devuelvo el mes que viene». «No», dije, la palabra más corta y más difícil del idioma. «Vete, Fabián. Lévate tu basura. Y no vuelvas hasta que hayas aprendido a leer». «¿A leer qué?», gritó con desesperación. «A leer la realidad», sentencié. Cerré la ventana y corrí la cortina pesada de terciopelo. Escuché cómo golpeaba el cristal, cómo insultaba, cómo Gisela salía del auto gritando improperios que ninguna dama debería conocer. Me quedé de pie, en medio de la sala, con el corazón latiéndome en la garganta como un pájaro atrapado. Esperé 5, 10, 15 minutos. Finalmente, escuché el motor arrancar y alejarse chirriando llantas. El silencio volvió a la casa, pero ahora era diferente. No era un silencio de paz, era el silencio de un campo de batalla después del primer cañonazo. Me dejé caer en el sillón. Estaba agotada. Mis manos viejas dolían por la tensión, pero entonces miré hacia la mesa de centro. Allí estaba mi cuaderno de cuentas. Lo tomé y con mi pluma verde escribí una nueva entrada bajo la fecha de hoy. Día 1 de la independencia. Costo, 1 hijo. Ganancia, mi dignidad. Saldo, a favor. Sabía que esto no había terminado.
El turco era una amenaza real, y la desesperación de Fabián lo haría peligroso. Gisela no se quedaría de brazos cruzados. Ella era la que movía los hilos de la ambición de mi hijo. Seguramente intentarían algo legal o algo ilegal. Tenía que estar preparada. Mañana no sería día de limpieza. Mañana sería día de investigación. Tenía que averiguar quién era ese tal turco y si había alguna forma legal de blindar la casa para que, incluso si yo moría, ellos no pudieran tocarla para pagar sus vicios. Me terminé el vino de un trago. El sabor a uva y madera me calentó el pecho. Muy bien, Ernestina, me dije a mí misma en voz alta. Ya lloraste por el niño que fue. Ahora pelea contra el hombre que es. Apagué la luz y me fui a dormir, con el título universitario velando mis sueños desde la mesita de noche, y la certeza de que, por primera vez en mi vida, yo llevaba el timón de mi propio barco. 3 días. Ese fue el tiempo exacto que tardó el hambre en vencer al orgullo. Durante 72 horas, mi casa fue un búnker silencioso y perfumado con el aroma del café recién colado y la cera para madera. Desde mi ventana, protegida por las cortinas de encaje que tejí hace 20 años, veía el coche de Fabián y Gisela aparcado en la acera de enfrente. Dormían allí, como 2 perros callejeros que esperan que el carnicero se apiade y tire un hueso. De vez en cuando, Gisela salía, se alisaba la falda arrugada y miraba hacia mi puerta con una mezcla de odio y desesperación. Fabián, en cambio, apenas se movía del asiento del conductor. Tenía la cabeza apoyada en el volante, derrotado por su propia ineptitud. El teléfono había dejado de sonar. Ya no había gritos ni amenazas. El silencio del exterior era más pesado que el ruido, porque anunciaba la tormenta final. Sabía que el plazo de El Turco se vencía hoy. Me levanté temprano, me bañé con agua fría para tensar los nervios y me vestí. No elegí ropa de casa. Me puse una blusa blanca de cuello alto, almidonada, y una falda negra recta. Me coloqué un broche de camafeo en el cuello, el único que no me habían robado porque lo guardaba dentro de una caja de té vacía en la despensa. Me recogí el pelo blanco en un rodete severo y me miré al espejo. Ernestina Valdivia, licenciada en letras, murmuré a mi reflejo. Hoy no vas a limpiar mugre. Hoy vas a limpiar conciencias. Salí de la casa a las 9 en punto. Al abrir la puerta blindada, el sonido metálico de los cerrojos hizo que Fabián levantara la cabeza de golpe dentro del coche. Salió a trompicones, con la camisa manchada y la barba de 3 días sombreándole el rostro, dándole un aspecto de náufrago urbano. ¡Mamá!, gritó, corriendo hacia la reja, pero deteniéndose en seco al ver que yo no tenía intención de abrirla. «Mamá, por Dios, tienes que ayudarnos. No hemos comido caliente en 2 días. Gisela está enferma del estómago». Gisela bajó del auto, arrastrando los pies. Ya no había altanería en su postura, solo cansancio y miedo. «Doña Ernestina», empezó ella con la voz quebrada. «Por favor, solo queremos entrar al baño». Los miré desde el otro lado de los barrotes negros. Me sentí como la directora de un colegio observando a 2 alumnos expulsados. «Hay baños públicos en la gasolinera de la esquina», dije con frialdad. «¿Y sobre la comida? Recuerdo que cuando yo enfermé de neumonía el año pasado, tú, Gisela, dijiste que el ayuno es bueno para purificar el cuerpo. Aplícate tu propia medicina». Fabián agarró los barrotes con desesperación. «Deja de darnos lecciones de moral», bramó, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. «El turco me llamó hace 1 hora. Dijo que si no tengo el dinero para el mediodía, vendrá por la casa. Dice que tiene un pagaré firmado donde puse la propiedad como aval. Van a venir a sacarte a patadas, mamá. Entiende». Ahí estaba la confesión completa. Había hipotecado mi techo, mi historia, mis hortensias, todo por una mesa de póker. Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero la ahogué de inmediato con el recuerdo de mi título universitario. La emoción nubla el juicio, la razón lo afila. «Nadie me va a sacar de aquí, Fabián», respondí, ajustándome los lentes, «porque yo no firmé nada». «Pero yo falsifiqué tu firma», gritó, tapándose la boca inmediatamente después, dándose cuenta del error garrafal que acababa de cometer. Sonreí, una sonrisa pequeña, gélida. «Gracias por confesarlo frente a testigos, hijo». Señalé con la cabeza hacia la señora Paca, que barría la acera de al lado y había dejado de barrer para escuchar mejor. «Pero no te preocupes por el turco.
Voy a verlo ahora mismo. ¿Qué? Fabián abrió los ojos desmesuradamente. ¡Te va a matar! Es un criminal, mamá. No es un profesor de la universidad con el que puedas debatir. La criminalidad, Fabián, también tiene sus códigos. Y tú has roto el más importante. Nunca apuestes lo que no es tuyo. Abrí el portón eléctrico con el control remoto, saqué mi viejo sedán, ese que Fabián decía que estaba descompuesto para que yo no lo usara, pero que Roberto arregló ayer en una hora, y salí a la calle. Los dejé ahí, pasmados en la acera, viendo cómo la viejita inútil se dirigía a la boca del lobo. El negocio de El Turco no estaba en un callejón oscuro, sino en la parte trasera de una casa de empeño en el centro, detrás de una cortina de cuentas de plástico que tintineaban al pasar. El lugar olía a tabaco rancio y a desesperanza. Entré con paso firme, aferrando mi bolso donde llevaba mi pluma fuente y una carpeta de cuero. Dos hombres enormes, con los brazos cruzados y cara de pocos amigos, me cerraron el paso. «Señora, se equivocó de lugar. Aquí no vendemos rosarios», dijo uno de ellos, burlándose. «Busco al señor Yamil Salgado», dije, usando mi voz de declamadora, proyectando el sonido desde el diafragma para que resonara en el local. «Díganle que la licenciada Valdivia está aquí para discutir el asunto del embargo de la propiedad en Los Álamos». Los gorilas se miraron. La palabra licenciada y el tono autoritario los descolocaron. Uno de ellos entró a una oficina al fondo. Salió un minuto después y me hizo un gesto para que pasara. Yamil, el Turco. Salgado era un hombre de unos 50 años, calvo, con anillos de oro en 3 dedos y una mirada inteligente y depredadora. Estaba sentado detrás de un escritorio lleno de papeles desordenados. «¿Licenciada Valdivia?», preguntó, mirándome de arriba abajo con escepticismo. Fabián no me dijo que tenía abogada, y menos una que parece mi tía abuela. No me senté. Me quedé de pie frente a su escritorio, ocupando mi espacio. «No soy su abogada, señor Salgado. Soy su madre. Y también soy la única y legítima propietaria de la casa que ese imbécil le prometió». El Turco soltó una carcajada seca. «Mire, señora, respeto las canas, pero los negocios son negocios». Su hijo firmó un documento. Puso la casa como garantía. Si no paga hoy, mis abogados y mis socios tomarán posesión. Así funciona el mundo. Así funciona el mundo de los ignorantes. Lo corté. Pero usted no parece un ignorante, señor Salgado. Veo en su estantería una edición de Crimen y Castigo. Un hombre que lee a Dostoyevsky debería saber que no existen crímenes perfectos. El hombre dejó de sonreír. Miró el libro y luego me miró a mí con renovado interés. «¿Qué quiere?». Saqué de mi carpeta un documento. No era dinero. Era una copia certificada del registro público de la propiedad, obtenida ayer por internet e impresa en la papelería de la esquina. Y junto a ella, una copia de la sentencia del juez de hace 3 días, donde se ratificaba mi plena capacidad mental y legal. «Este documento», dije poniendo el papel sobre su escritorio con suavidad pero con firmeza, «demuestra que la propiedad está bajo el régimen de patrimonio familiar desde hace 30 años. Es inalienable, inembargable y está fuera del comercio. Además, mi testamento especifica un usufructo vitalicio. Fabián no puede venderla, ni hipotecarla, ni regalarla. Su firma en ese pagaré vale menos que el papel higiénico». El Turco tomó el documento y lo leyó rápido. Su ceño se frunció. «Él me mostró una escritura», murmuró. «Una escritura vieja y probablemente manipulada», respondí. «Señor Salgado, usted puede intentar ejecutar ese embargo, pero si lo hace, yo presentaré una denuncia penal por fraude procesal, falsificación de documentos y usura. Tengo 74 años, señor. No tengo miedo a la cárcel, ni a las amenazas, ni a la muerte. Pero usted tiene un negocio que perder». Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre la madera del escritorio. «Además, sé que su hija, Laila, está cursando el primer semestre de Letras Hispánicas en la Universidad Nacional. Sería una pena que se enterara de que su padre intenta estafar a una de las exalumnas más laureadas de esa facultad. Los círculos académicos son muy pequeños, Yamil. El prestigio tarda años en construirse y segundos en derrumbarse». El Turco se quedó helado.
La mención de su hija fue el golpe maestro. No era una amenaza física, era una amenaza a su legado, a la única parte limpia de su vida. Hubo un silencio tenso, roto solo por el zumbido de un ventilador viejo. El turco me miró a los ojos, buscando miedo, pero solo encontró la determinación de acero de una mujer que ha fregado pisos de rodillas y ha leído a Cervantes de pie. Finalmente, suspiró y se recargó en su silla. «Ese hijo suyo es una rata mentirosa», dijo, con un tono que ya no era de amenaza, sino de disgusto. «Me juró que usted estaba senil y que la casa era suya. Mi hijo es un error de crianza que estoy intentando corregir tardíamente», admití. «Pero la deuda es real, ¿no?» Él tomó su dinero. 50,000 pesos, más intereses. «Le propongo un trato», dije, sacando mi pluma fuente Parker. «Olvide los intereses de usura. Fabián le pagará el capital principal. 50,000 pesos exactos. ¿Tiene el dinero?», preguntó esperanzado. «Yo no. Él», respondí. «Fabián va a trabajar. Sé que usted tiene un almacén de carga y descarga en el mercado de abastos. Necesita espaldas fuertes. Fabián las tiene. Que trabaje para usted. Desquítele el sueldo hasta que pague el último centavo. Si falta un día, si roba un peso, usted me llama a mí. Y entonces sí, yo misma lo llevaré a la comisaría». El turco me miró con una mezcla de incredulidad y admiración. «¿Quiere que ponga a su hijo de Junior a cargar cajas de tomates a las 4 de la mañana? Quiero que mi hijo aprenda lo que cuesta ganarse la vida, señor Salgado. Quiero que sude cada billete que desperdició en las cartas». «¿Trato hecho?». El turco soltó una risa breve, casi un bufido. Tomó el pagaré falso, lo rompió en 4 pedazos y me extendió la mano. «Trato hecho, licenciada. Mándemelo mañana a las 4. Y dígale que traiga faja, porque los costales de papas pesan». Regresé a casa con la sensación de flotar. Había desarmado una bomba nuclear con palabras y papeles. Al llegar, Fabián y Gisela seguían ahí, sentados en el borde de la banqueta bajo el sol del mediodía, derrotados. Bajé del coche y caminé hacia ellos. Gisela se puso de pie rápidamente, limpiándose las manos en el vestido. Fabián me miró con terror, esperando ver a los matones del turco detrás de mí. «¿Qué pasó?», preguntó con un hilo de voz. «¿Vendiste la casa?». Abrí mi bolso y saqué los pedazos rotos del pagaré. Se los tiré a los pies. El viento movió los fragmentos de papel como hojas secas. «Tu deuda está reestructurada», dije. Fabián se tiró al suelo para recoger los pedazos, incrédulo. «¿Pagaste? Mamá, gracias. Te juro que voy a cambiar. Te juro que...». «Cállate», ordené. No grité, pero la autoridad en mi voz fue tan absoluta que él cerró la boca de golpe. «No pagué ni un centavo, Fabián. Tú vas a pagar. Yo, pero si no tengo dinero, mis cuentas están bloqueadas. Tienes cuerpo, tienes salud y tienes 2 manos que no han hecho nada útil en 40 años. Mañana a las 4 de la mañana te presentas en el almacén del señor Salgado en el mercado de abastos. Vas a trabajar de cargador». «¿Qué?». Gisela soltó un chillido. «Fabián no puede hacer eso. Él es delicado de la columna. Es un trabajo de brutos». Me giré hacia ella lentamente. «¿De brutos?», repetí suavemente. «Durante 20 años, yo cargué cubetas de agua de 20 litros por escaleras interminables para que tu esposo pudiera ir a la universidad privada. Mis manos, estas manos de bruta, pagaron su ropa de marca y sus caprichos. Ahora, él usará las suyas para pagar sus errores». Miré a Fabián. Estaba pálido, horrorizado ante la perspectiva del trabajo físico real. «¿Es eso? ¿O la cárcel por falsificación de documentos y fraude?», sentencié. «Tengo la denuncia redactada en mi escritorio. Tú eliges, hijo mío, cargador o presidiario». Fabián bajó la cabeza. La realidad le cayó encima como una losa de concreto. Por primera vez en su vida, no había salida fácil. No había faldas de mamá donde esconderse. «Iré», susurró. «Bien», dije. «Ahora hay nuevas reglas. Si quieren entrar a esta casa, será bajo mis condiciones». Saqué una hoja de papel de mi bolso. Era un contrato de arrendamiento simple que había redactado la noche anterior. «Ustedes vivirán en el cuarto de servicio del patio trasero. Pagarán una renta mensual simbólica, pero la pagarán. No tendrán acceso a la casa principal sin invitación. Se cocinarán su propia comida y lavarán su propia ropa. Y tú,
Gisela. Ella me miró con los ojos entrecerrados, intentando mantener un resto de dignidad. ¿Yo qué? Tú vas a devolver todo lo que te llevaste. El juego de té, los aretes de perlas, hasta el último mantel bordado. Si mañana al mediodía no están mis cosas en esta mesa, cambio la cerradura del cuarto de servicio y te vas a la calle. ¿Entendido? Gisela apretó los labios hasta que se pusieron blancos, pero asintió. Sabía que yo tenía el poder. Sabía que la viejita tonta había desaparecido y en su lugar había una matriarca implacable. Abrí la reja y entré a mi jardín. Me detuve frente a mis hortensias, arranqué una hoja seca y me volví hacia ellos una última vez. «Ah, y una cosa más», dije, acariciando los pétalos azules. «En esta casa se acabó la televisión basura. Si quieren conversar conmigo, tendrán que leer. Cada domingo discutiremos un libro. Empezaremos con Edipo Rey. Creo que tienen mucho que aprender sobre tragedias familiares y ceguera». Entré a mi casa y cerré la puerta. El chasquido del cerrojo sonó como un disparo, pero esta vez no era un disparo de guerra. Era el sonido de la victoria. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Fabián estaba ayudando a Gisela a sacar unas maletas del coche para llevarlas al cuarto del fondo. Caminaba encorvado, no por el peso de la maleta, sino por el peso de la realidad. Me fui a mi escritorio, tomé mi pluma verde y abrí el cuaderno de notas. Escribí una sola frase, con mi letra redonda y perfecta. Capítulo 4. La letra con sangre entra, pero con trabajo se entiende. Dejé la pluma sobre la mesa y respiré hondo. El aire de la casa se sentía diferente. Ya no olía a miedo ni a naftalina, olía a tinta fresca y a justicia. Por primera vez en 74 años, yo no era la protagonista secundaria de la vida de mi hijo. Yo era la autora de mi propia novela, y acababa de escribir el giro argumental más importante de todos. Mañana empezaría la transformación final, pero hoy me sentaría en mi sillón con una copa de vino a disfrutar del espectáculo de ver a mis antagonistas aprender por las malas que la ignorancia se paga cara, pero subestimar a una madre se paga con el alma. Han pasado 6 meses desde que el juez golpeó su mazo y mi vida, tal como la conocía, se hizo añicos para volverse a armar con una forma nueva, más sólida, como esos jarrones japoneses reparados con oro. Son las 5 de la tarde de un domingo cualquiera. El sol cae oblicuo sobre mi jardín, iluminando las hortensias que ahora lucen un azul eléctrico, vibrante, porque por fin alguien las abona como se debe. Ese alguien es Fabián. Lo veo venir desde el cuarto de servicio del fondo. Camina distinto. Ya no tiene ese andar arrogante, de pecho inflado y pasos largos de quien cree que el suelo no merece sus zapatos. Ahora camina con el peso de la realidad sobre los hombros. Ha adelgazado, perdió la barriga de cervecero y sus manos, antes suaves como las de un niño, ahora tienen callos y rasguños. El trabajo con el turco no perdona. Cargar costales de cebollas a las 4 de la mañana le ha enseñado más de economía que cualquier clase en su universidad privada. Llega a la mesa de jardín donde lo espero con el té servido. No se sienta sin pedir permiso con la mirada. Ese es el cambio más radical, el respeto. No el respeto nacido del miedo, sino el que nace de reconocer la autoridad moral de quien tienes enfrente. «Buenas tardes, madre», dice, y deja un sobre manila sobre la mesa. Es su parte del trato, el dinero semanal para el turco y la renta simbólica de la habitación. «Buenas tardes, Fabián, siéntate». Gisela llega un momento después. Trae una bandeja con galletas que ella misma horneó. Ya no tiene las uñas de acrílico de 5 centímetros. Ahora las lleva cortas y sin pintar. Consiguió trabajo como recepcionista en una clínica dental del barrio. Me contó, con la voz baja, que le duelen los pies de estar parada, y yo solo asentí, recordándole que mis pies dolieron durante 40 años para que ella tuviera un sofá donde sentarse. «Traje las de avena, doña Ernestina», dice, colocando la bandeja. «Ya no soy la vieja, soy doña Ernestina». «Gracias, Gisela. El juego de té de plata luce muy bien hoy». Ella se sonroja. Tardó 2 semanas en devolver todas las piezas que se había llevado prestadas. La azucarera fue la última en aparecer. La tuvo que recuperar de una casa de empeño con su primer sueldo. Esa lección le costó lágrimas,
pero aprendió que en mi casa los objetos tienen memoria y yo tengo inventario. Abrimos el libro. Hoy no toca, Edipo Rey. Ese ya lo terminamos y vi cómo a Fabián se le humedecían los ojos cuando llegamos a la parte del destierro. Hoy toca Don Quijote. Capítulo 1. Lee Fabián en voz alta. Su lectura ha mejorado. Antes leía atropellado, sin pausas, como quien quiere terminar rápido para irse a ver el fútbol. Ahora saborea las comas. Entiende que la prisa es enemiga del entendimiento. Mientras él lee sobre los molinos y los gigantes, yo observo mi entorno. Mi casa ya no es un mausoleo de recuerdos ni un hotel de paso para hijos ingratos. Se ha convertido en algo vivo. Los martes y jueves, mi sala se transforma. Quité los muebles viejos y puse una mesa grande. 5 mujeres del barrio vienen a tomar clases. Son mujeres como yo fui, invisibles, calladas, trabajadoras domésticas que firmaban con una huella digital. Paca, la madre del cerrajero, es mi alumna más avanzada. Ayer leyó su primer recado completo y lloró abrazada a mi cintura. «Me has devuelto la vista, Ernestina», me dijo. Y yo sentí que ese título universitario, guardado en el cajón, valía más por lo que hacía en esa mesa de comedor que por el sello del rector. Me he convertido en la licenciada del barrio. Ya no vienen a pedirme azúcar. Vienen a traerme contratos de arrendamiento abusivos, cartas del seguro social que no entienden, o tareas de sus nietos. Cobro mis honorarios en especie, una canasta de frutas, un pollo fresco, o simplemente el silencio atento de quien escucha mis consejos. He descubierto que el poder no sirve de nada si se queda estancado. El poder es como el agua, tiene que fluir hacia los demás para no pudrirse. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro. Lee Fabián y se detiene. Me mira por encima del libro. «Mamá, ¿tú crees que a mí se me secó el cerebro por no usarlo?» La pregunta me toma por sorpresa. Dejo mi taza de té en el plato con un tintineo suave. «No se te secó, hijo. Estaba en barbecho, como la tierra cuando se deja descansar demasiado tiempo y se llena de maleza. Ahora estamos arando. Y duele, el arado siempre rompe la tierra, pero es la única forma de que vuelva a crecer algo que valga la pena». Fabián asiente y baja la mirada a sus manos maltratadas. «El turco me dijo hoy que soy buen trabajador», murmura, casi con vergüenza. «Dijo que si sigo así, en un año habré pagado el capital. Incluso me ofreció ser encargado de turno los sábados. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué lo pensaría? Pero que primero tengo que terminar de leer El Quijote con mi madre». Gisela le pone una mano en el hombro. Hay una complicidad nueva entre ellos. La pobreza y el esfuerzo los han unido más que el dinero fácil. Antes eran cómplices de un crimen. Ahora son compañeros de una batalla. Miro hacia la ventana de la sala. Ahí, en un marco sencillo de madera que compré en el mercado, colgué finalmente mi título. No está en la recámara, escondido. Está justo en la entrada. Es lo primero que se ve al abrir la puerta. El otro día, vino el abogado de Fabián, aquel joven con sonrisa de tiburón, buscando a mi hijo para un asunto de una multa de tráfico antigua. Cuando entró y vio el título, se detuvo en seco. «¿Licenciada en letras?», preguntó, incrédulo. «Summa cum laude», respondí desde mi sillón sin levantarme. «Y le sugiero que cuide su gramática al hablar conmigo, joven. La sintaxis descuidada me ofende más que los malos modales». El abogado se fue rápido, y Fabián, que estaba barriendo el porche, soltó una carcajada. Fue la primera vez que lo escuché reír de verdad en años. No una risa burlona, sino una risa limpia. «Sigue leyendo, hijo», ordeno suavemente. La tarde cae y el cielo se pone violeta, del mismo color que las jacarandas de la universidad. Me siento plena. No feliz en el sentido eufórico de la palabra, sino completa. He recuperado mi nombre, mi casa, y de una forma extraña y dolorosa, he recuperado a mi hijo. No es el hijo exitoso que soñé cuando le pagaba la colegiatura. Es un cargador de mercado que vive en un cuarto de servicio. Pero es un hombre honesto. Y eso, descubrí, es una obra mucho más difícil de escribir que cualquier tesis doctoral. Cuando Fabián termina el capítulo, cierra el libro con cuidado. «Mañana vendré más temprano», dice. «Quiero arreglar la gotera del techo de la cocina antes de irme al trabajo». Me parece bien. Hay herramientas en el garaje. Se levantan para irse a su cuarto. Gisela recoge la bandeja y me da las buenas noches. Antes de cruzar el jardín, Fabián se gira. «Mamá»,
Duda un segundo. Gracias. ¿Por qué? Pregunto ajustándome el chal. ¿Por hacerte trabajar como burro? No, niega con la cabeza, y sus ojos se encuentran con los míos, limpios de mentiras. Por no dejarme ganar ese día en el tribunal. Si hubieras dejado que te declarara interdicta, creo que me habría muerto de asco de mí mismo tarde o temprano. Me salvaste de ser un monstruo. Se da la vuelta y camina hacia el fondo. Me quedo sola en el jardín. El aire fresco de la noche me acaricia la cara. Saco mi pluma fuente del bolsillo, esa Parker verde esmeralda que fue mi espada y mi escudo. Abro mi cuaderno de notas sobre la mesa de hierro forjado. Escribo la última entrada de esta bitácora de guerra que se convirtió en un manual de paz. La educación no es solo saber leer las letras de un libro. Es saber leer la vida, saber leer a las personas y, sobre todo, tener el coraje de corregir los renglones torcidos, aunque la mano tiemble. Hoy, Ernestina Valdivia no es solo una madre o una viuda. Es la autora de su propio destino. Cierro el cuaderno. La tinta brilla, negra y definitiva, bajo la luz de la luna. Mañana tengo clase con Paca a las 10. Tengo que preparar la lección sobre los verbos en futuro, porque eso es lo único que nos queda por delante. Un tiempo verbal que ahora, por fin, sé conjugar a mi manera.